Bueno, pues gracias por venir a esta comparecencia, que lo que queremos contaros son las mociones que en el próximo pleno va a presentar el Grupo Municipal Popular. Son tres mociones, como siempre intentamos, que lo que pretenden es propuestas en positivo, propuestas buenas para las vecinas y los vecinos de Valladolid. Y en estas propuestas en positivo, concretamente, son las siguientes. Una primera moción que va orientada a materializar, a pedir que el Ayuntamiento de Valladolid materialice los acuerdos que de manera unánime se alcanzaron en las 5 sesiones de negociación de la ponencia del reglamento, y del mismo modo que pedimos que sean efectivas porque son acuerdos alcanzados de manera, insisto, unánime por los 5 grupos municipales en esa ponencia, que además también de hacerlas propias y ponerlas con carácter efectivo, se reinicie de manera inmediata, o sea, es decir, antes de que acabe el mes de febrero, la ponencia del reglamento continúe sus trabajos, porque el clima, el ambiente y los resultados estaban siendo muy buenos. Por ello, en la ponencia había una serie de medidas, no os las hemos facilitado por escrito en la ponencia, pero yo, si me permitís, voy a resaltar algunas para que nos demos cuenta del calibre en lo que se estaba llegando a acuerdos. Es decir, que cuando somos los grupos municipales, queremos y nos interesan, somos capaces de ponernos de acuerdo. Ahora bien, todos sabemos que uno de los grupos, en este caso un grupo de gobierno con el grupo socialista, decidió unilateralmente suspender las negociaciones de la ponencia, y por eso nuestro planteamiento es, por un lado, que se reanude, y por otro lado, que lo que ya se había alcanzado por unánime y quede reflejado en las actas de las distintas sesiones celebradas se pueda materializar cuanto antes. Estaríamos abiertos a que se incluyera dentro de modificación del reglamento, si es que ya hay acuerdo unánime, que algunas de ellas pudieran ir a la nueva ordenanza de transparencia que se quiere proponer dentro de ese modelo que la Federación Española de Municipios y Provincias propuso a Valladolid, y que el pleno de abril, un pleno del mes de abril, hizo suya la propuesta y la adaptación para el Ayuntamiento de Valladolid. O sea, es decir, durante el gobierno municipal anterior, la ordenanza de transparencia y de buen gobierno fue un acuerdo que se alcanzó por todos los grupos en el pleno, y por eso ahora se tiene que materializar. Como estaríamos abiertos también a que todas ellas, ya que ya han sido decididas de manera unánime y acordadas de manera unánime, se sumen a las nuevas que se puedan decidir, porque todavía hay materia que trabajar en esa ponencia del pleno. Para mí me parecen muy importantes, como veréis son muchas las que están acordadas, propuestas por distintos grupos. O sea, aquí que quede claro que el Grupo Municipal Popular propuso muchas de las que están aquí, pero los otros grupos también propusieron, y la línea de consenso que se estaba llevando, podría suponer que se materializara. Por ejemplo, un debate sobre el estado de la ciudad. Creemos que ese acuerdo unánime que se llegó a una propuesta, además, que propuso el Grupo Municipal Popular, que todos los años, en el segundo trimestre del año, hubiera un debate dedicado por y para analizar con carácter general, con carácter de política general, la situación del municipio de Valladolid. También era una propuesta alcanzada de manera unánime que todos los decretos y resoluciones de alcaldía que se adopten por la alcaldía, ya sea directamente por el alcalde o por delegación de los concejales de área, se hagan públicos, se publiquen. Es algo que en estos momentos no se produce en el Ayuntamiento de Valladolid, y lo que queremos es que eso se cuelgue en la web, que exista, y que todos los ciudadanos conozcan cuáles son las resoluciones y los decretos que se alcanzan desde la alcaldía. También creemos que es importante, que es una medida que, aunque en algún momento de facto se está haciendo, pero creemos que es bueno que de hecho y de derecho esté contemplado en el reglamento, que es que los concejales, el alcalde y los concejales del Ayuntamiento de Valladolid no cobren ningún tipo de dieta o indemnización por la asistencia a los órganos propios del Ayuntamiento, de sus organismos o sociedades municipales, y que las percepciones que se perciban por asistir a otras entidades que tengan derecho a dieta o indemnización, que se vaya por tener la condición de miembro de la corporación, sean ingresadas en la hacienda pública. Es decir,
que esas dietas que se pagan en otros organismos, salvo la compensación lógica de gastos que pueda suponer por el traslado o por el alojamiento de jerarquía, pero que esas dietas por asistir, digamos, se integre, y ellos también de acuerdo unánime, se integre en la hacienda municipal. También nos parece que sería importante que los grupos municipales, y es un acuerdo también que se alcanzó, hagan pública su contabilidad en la web municipal, no solo los datos que cada concejal sobre su patrimonio, sobre lo que percibe, serán públicos, sino también la contabilidad de los grupos municipales. También a que los grupos municipales, y también fue un acuerdo unánime, tengamos un hueco en la web municipal para trasladar nuestras propuestas, es decir, formamos parte del ayuntamiento y tenemos y debemos estar en la web municipal y podemos y debemos contar lo que cada grupo hace, sea de gobierno o no sea de gobierno. También nos parece importante, y fue un acuerdo alcanzado, que el alcalde se comprometa a responder personalmente a las preguntas que se formulen en las sesiones del Pleno de la Corporación, a su persona, porque sean preguntas referidas a su persona y sobre las materias que sean propias de la competencia de la alcaldía, es decir, que no transfiera la pregunta a otra de los miembros de la corporación. También nos parece importante, y se llegó a un acuerdo, el que la alcaldía haga público los regalos, dádivas y atenciones recibidas con indicación de la persona física o jurídica que las efectuase, así como el destino dado a las mismas. Creemos que si lo que buscamos es transparencia, eso también sea algo que se conozca por todos los ciudadanos de Valladolid. También creemos que es importante que se puedan convocar sesiones extraordinarias de las comisiones. Es una fórmula que en algún momento se ha podido hacer de facto, pero que no tiene ningún soporte jurídico en el reglamento de organización, y habíamos llegado a un acuerdo en que, igual que en el Pleno se pueden pedir sesiones extraordinarias, se puedan pedir para las comisiones. Que cuando se constituya una comisión no se haga sin estar una mínima presencia tanto del gobierno como de los grupos de la oposición, que la composición de un órgano colegiado no sea solo con el presidente de la comisión, con el secretario de la misma y con el asesor jurídico, y por lo tanto, aunque válidamente por derecho podría estar constituida por el número de miembros, que siempre exista la garantía de que están miembros de todos y cada uno de los grupos a ser posible. Y no quiero extenderme mucho más, se llegaron algunas muy anecdóticas, por ejemplo, la de suprimir el tratamiento de excelentísimo del alcalde y de ilustrísimo de los tenientes de alcalde, que también lo contempla el reglamento, por modernizar un poco la relación, también fue un acuerdo unánime, como también fue un acuerdo unánime, por ejemplo, que todos los grupos tengan por lo menos un miembro en cada una de las comisiones, aunque el tema de la proporcionalidad, pero creemos que es bueno que las comisiones representen, proporcionalmente eso sí, pero que las comisiones representen lo que hay, la representatividad que hay en el Pleno. Y una que a veces brilla por su ausencia, pero se acordó también, que es que todos los miembros de la corporación tengan derecho a asistir a todos los actos institucionales que por parte del ayuntamiento se convoquen, y que de alguna manera el ayuntamiento participe de manera institucional. Ha habido veces, no sabemos si por descuido o por el motivo que sea, pues que algunos miembros de la oposición no se les han invitado, no se les ha recordado la posibilidad de asistir a un determinado acto. Insisto, hay muchas más, no quiero cansarles, pero lo que pretende, en definitiva, es demostrar que esa ponencia estaba trabajando bien, que esa ponencia se paralizó unilateralmente por la decisión del Grupo Socialista, que la mayoría de los grupos creo que hemos manifestado nuestro deseo de retomar las negociaciones de esa ponencia de reforma del reglamento, y que había buenos acuerdos alcanzados de manera unánime, que conste que yo a ustedes aquí les he facilitado solo los que había, en teoría, unanimidad. Es decir, aquellos en los que a lo mejor dos grupos pensaban una cosa y otros dos otra, o lo que fuera, no les he recogido. Solamente los que había unanimidad total de todos y cada uno de los grupos. Y en ese sentido, o bien se incorporen ya a la normativa correspondiente por el procedimiento legalmente y reglamentariamente tasado, o bien en su caso, al retomarse las negociaciones, se ve como materia avanzada y se continúe con el resto. Con menos extensión les voy a contar, porque quisiera que Jesús Enríquez les contara una de las mociones de manera muy concreta. Las otras dos mociones que presentamos, una va asociada a política social. En estos momentos, en el Ayuntamiento de Valladolid, las bonificaciones y exenciones en materia de algunas tasas o impuestos están limitadas por ley estatal, pero sin embargo sabemos que es una carga importante para muchas familias. Por ejemplo, en la que aquí proponemos el impuesto sobre bienes inmuebles, que además
Como todos sabemos, este año no ha bajado lo que legalmente y autorizado por el Gobierno de España podría haber bajado, por ende indirectamente ha subido, y creemos que ese gasto para muchas familias es una carga importante, y creemos, como creemos en la progresividad de los impuestos, nos gustaría y pedimos al Ayuntamiento que adopte la decisión en el Pleno de que ese impuesto de valor de bienes inmuebles, pueda ser tenido en cuenta como una de las cantidades a apoyar en subvenciones de carácter social. Es decir, que las personas con dificultades económicas y con peores recursos puedan decir que esa carga económica que tienen a nivel familiar la puedan aportar entre las peticiones a subvencionar en el Ayuntamiento. Creemos que es avanzar en la mejora social, creemos que es proponer lo que yo estoy convencido que se lo he oído también a otros grupos, y espero que por eso nos lo apoyen, en creer en la progresividad de los impuestos. Es decir, que paguen más los que más tienen y paguen menos los que menos tienen, en definitiva. Y una tercera moción, en la que ahora cederé la palabra al portavoz y a mi compañero Jesús Enríquez, pero que es una moción también de suma actualidad en estos momentos. Todos hemos oído y conocido que hay un sector del ámbito del taxi, dentro de los propietarios, digamos, de licencias de taxi, que está pidiendo el que en vez de las 24 horas de servicio de atención que existen en estos momentos en el municipio de Valladolid pasen a 16 horas. Nosotros hemos analizado la situación, nos hemos reunido con propietarios, pero fundamentalmente nos hemos reunido con la nueva asociación que se ha creado de trabajadores del taxi, que nos han transmitido la preocupación de que rebajar esas horas de servicio, además de poder llegar a producir perjuicios a los ciudadanos de Valladolid, como ya está pasando en otros municipios donde casi hay que acudir a un sistema de turnos muy riguroso para que pueda alguien encontrar un taxi por la noche. Hay ciudades donde el taxi está desapareciendo por las noches al reducirse el total del horario. El efecto más pernicioso, y con esto termino, sería que podrían llegar a perderse 70 o más puestos de trabajo. Y en ese sentido, desde el Grupo Municipal Popular lo tenemos muy claro. A Valladolid no le sobra ni un empleo, a pesar de las magníficas cifras que hemos conocido ayer en la EPA, en la que ha bajado el paro de manera importante. No queremos que ese paro vuelva a subir. Adoptar esta medida de las 16, de la jornada de la atención de servicio del taxi de 16 horas, podría suponer una destrucción de empleo de al menos 70 puestos de trabajo, insisto, o más. Y en ese sentido queremos que el Ayuntamiento se comprometa y deje claro que hay que apoyar a este sector, pero también que hay que apoyar al empleo. Y le paso la palabra para que Jesús os cuente mejor esta moción. Muchas gracias. Pues la esencia ya la ha contado Martínez Bermejo, y es la apuesta clara por el empleo en el sector del taxi que desde el Grupo Popular queremos plantear. Ya existe desde 2012 un acuerdo sobre descansos que fue solicitado y consensuado con la mayoría de la representación del sector del taxi, un sistema de descansos muy agresivo, muy intenso, que de lunes a viernes descansa un quinto de los taxis, o sea, realmente el 20% de los taxis descansan cada día, el sábado una cuarta parte y los domingos la mitad de los taxis descansan, salvo los periodos especiales, ¿no?, de refuerzo. Por lo tanto, creemos que esta medida, la reducción de la jornada del taxi a 16 horas, en principio es innecesaria, como así nos lo han manifestado los propios asalariados del taxi y las organizaciones más representativas del sector. Por lo tanto, creemos que debemos seguir apostando por el régimen horario que existe en la actualidad, porque además, como ya se ha dicho, en las ciudades donde se ha implantado la reducción a 16 horas, que básicamente en España son 4, Bilbao, Burgos, Madrid y Córdoba, pues está siendo problemática esa medida, especialmente en la ciudad castellana de Burgos, donde el Ayuntamiento ha tenido que intervenir al final para que no hubiese un desabastecimiento del servicio, sobre todo en horario nocturno, porque después de implantar esta medida pues ha habido grandes problemas y al final se ha resquebrajado el servicio y se ha resentido la atención al usuario, al que se debe, no lo olvidemos, el taxi, que es un servicio público también que hay que apoyar. Y por eso nuestra primera medida es solicitar que no se altere ese régimen de las 24 horas, porque ya creemos, y así nos lo han evidenciado la mayoría de los taxistas, tanto asalariados como la asociación mayoritaria del sector,
el sistema de descansos está funcionando adecuadamente. Y lo que planteamos es que se dé, ya lo hicimos en plenos anteriores, un nuevo impulso al área de prestación conjunta del taxi. Como recordarán, ya se creó, costó muchísimo y ya salió publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León en el mes de mayo la creación de ese área de prestación conjunta del taxi en Valladolid, y tuvimos que pedir al cabo de unos meses que el nuevo gobierno municipal aceptase la delegación que le otorgaba a la Junta de Castilla y León, porque no lo había hecho. Eso se aceptó por fin y nos satisfizo que el resto de grupos lo apoyaran, y ahora lo que hace falta es que se apruebe el reglamento del taxi metropolitano, y lo que queremos es que se impulse y que sea con el mayor consenso posible, tanto de asociaciones de asalariados como de titulares de licencias, que tengan una representatividad acreditada. Luego planteamos también dos medidas más para potenciar el sector del taxi. Es que se analice también el régimen de las paradas, ya de cara al transporte o al taxi metropolitano, que se revise la situación de las paradas en la ciudad y que se amplíen algunas que vienen demandando desde el propio sector, concretamente las paradas que están en la calle Gamazo con la Plaza de Madrid y en la calle del Monasterio de Silos en Villa del Prado, que son muy insuficientes en su longitud para atender la demanda que tienen a diario. Y luego también pedimos que se pinten nuevas paradas en zonas limítrofes con otros municipios, donde el casco urbano ya no hay discontinuidad entre cascos urbanos de los municipios. Pasa con Arroyo de la Encomienda especialmente, donde hay una población de Valladolid que está sin parada de taxi al límite del término, y bueno, se generan problemas también importantes en esos entornos ya de conexión entre las tramas urbanas de algunos municipios colindantes. Y por último, también pedimos, nos hacemos eco de una petición del sector, de que el calendario de revisiones de los taxis, que se ha establecido a partir del mes de marzo, se pueda, bueno, sobre todo poner en relación o acompasar con la revisión de los taxímetros, que todavía no han podido culminar porque no se han integrado todavía las tarifas en ellos. Entonces, esas revisiones se podrían frustrar si no tienen previamente, digamos, incorporado el taxímetro y homologadas las nuevas tarifas, ¿no? Son 4 puntos, todos ellos orientados, como se decía anteriormente, a que no se pierda ni un solo empleo en el sector del taxi, y además todo lo contrario, es decir, que además de que no se pierdan empleos, que se puedan crear en el futuro, porque creando el área de prestación conjunta como está creada, poniéndola en funcionamiento, los taxistas van a pasar de trabajar en un área de 197 hectáreas a otro área de 800 hectáreas, de más de 800 hectáreas. Por lo tanto, nuestra posición es clarísima. No se trata de trabajar menos, sino de fomentar más actividad en el mundo del taxi, hacerlo más competitivo con otros medios de transporte, y además se ha conseguido también que tengan más número de plazas los taxis para que puedan también competir y ser un medio de transporte más atractivo y que pueda competir con otros que generen, como decimos, más actividad y más empleo. La solución no es parar los taxis, sino incrementar su área de trabajo para garantizar el empleo actual y crear puestos de trabajo en el futuro. Si me permitís, muy rápido, un resumen muy rápido. En definitiva, son tres mociones que intentan ser de actualidad política en estos momentos, que intentan mejorar la vida de los ciudadanos de Valladolid, intentan sostener o mantener el empleo en algunos sectores, como por ejemplo en el del taxi, incluso crearlo si fuera el caso, mejorar el sistema impositivo de la ciudad generando impuestos más progresivos, y al mismo tiempo también garantizar una mayor transparencia y una mayor participación democrática en el Ayuntamiento de Valladolid. Creo y confiamos y esperamos que sean mociones que puedan tener el apoyo del resto de los grupos municipales. De hecho, si alguna de ellas quisieran o pretendieran o quisieran que fueran de carácter colectivo institucional, no tendríamos ningún inconveniente en